¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107, Manzana 32, lote 12 del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. La semana pasada estábamos viendo el problema de la culpa y es hacer un inventario moral personal de nuestras culpas. Necesitamos ser sanados de la culpa y veíamos los conceptos anteriores, entre otras cosas. La pregunta es, ¿qué consecuencias tiene en nuestras vidas la presencia de la culpa? Otro concepto es, nos hace inseguros, nos hace sentirnos preocupados con el temor que se pueda descubrir la realidad acerca de nosotros. Solo la posibilidad de ser descubiertos, vivimos con el temor, con la preocupación y por tanto con una inseguridad. En segundo lugar, la culpa daña las relaciones y muchas veces lo observamos, puede ser en el núcleo familiar, en el círculo íntimo, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. La culpa no puede cambiar el pasado, la preocupación no puede cambiar el futuro. ¿Cómo librarnos de la culpa? Lo primero tiene que ver con hacer un inventario moral personal. Necesitamos para esto en donde escribir y un lugar apartado y tranquilo y algo muy importante, tiempo. Necesitamos tener un lugar en donde no nos molesten para lo que vamos a hacer. Todo aquello que nos causa culpa en nuestra vida debemos anotarlas de forma específica. Debemos de ser honestos si realmente queremos dejar de engañarnos a nosotros mismos. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de mentirnos a nosotros mismos. Vamos a dar inicio ya a la siguiente parte. Y en tercer lugar debemos pedirle perdón a Dios. Dice Juan, escuchemos la Biblia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren, cuando le pedimos perdón a Dios, no necesitamos suplicarle a Dios que nos perdone, porque Él quiere de antemano, está deseando perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Todo lo que está estorbando en nuestra vida, todo aquello que nos entristece, todo aquello que nos ata, nosotros lo que tenemos que hacer para lograr el perdón de Dios, vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el libro de Hebreos 4:16. Dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y siempre ponemos nosotros ese formato que lo que quiere explicar es que mientras nosotros no estemos dentro de la cobertura de Dios, va a ser imposible recibir su misericordia, su gracia en el momento en que lo necesitamos. Si tú estás alejado de Dios, no esperes recibir bendiciones. Y Él quiere liberarnos de toda esta situación mucho más de lo que nosotros estamos deseando y liberarnos y pedirle perdón a Dios. No debemos tampoco de negociar con Dios, decir cosas como, si me perdonas, nunca más lo haré, nunca más volveré a caer en lo mismo. Y veamos qué nos dice la Escritura. En Deuteronomio 10:17. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie puede sobornarlo. Nosotros no estamos a la par de Dios, no tenemos por qué tratar de negociar o de sobornarlo. Ay, si sanas a mi familiar, dejo de fumar. Ay, si permites que yo tenga este ascenso en el trabajo, dejo de beber. Ay, si libro que no me metan a la cárcel, termino con mi amante. ¿Qué es eso? Nosotros no estamos en condiciones de querer sobornar o de pretender sobornar a Dios. Sobre todo porque
si esa es tu área de debilidad, si es una resistencia que se ha creado en nuestras vidas, lo más probable es que volvamos a caer, porque a veces tenemos un pensamiento blanco o negro, sí o no. Y no es así en la vida. En la práctica nos ocurre esto, y lo cual nos lleva a la insatisfacción, al abandono o aún más, a sentirnos culpables. Le prometo a Dios que voy a cambiar. Respondo a una invitación que se me hace para ir a la iglesia el domingo, lo que sea. Levantarme más temprano, hacer el compromiso de leer la Biblia, orar más o cualquier otra cosa. Y resulta que el lunes ya se me olvidó, me sigo levantando a la misma hora de siempre, y el martes ni me acuerdo del compromiso que había hecho, a lo que me comprometí con Dios. Y entonces esto nos hace sentir culpables, nos sentimos mal con nosotros mismos, y finalmente decidimos entonces, ¿para qué voy a tomar una decisión? ¿Para qué le vamos a prometer a Dios? Porque me voy a comprometer y a responder al llamado, pero si sé que no lo voy a cumplir, entonces me siento culpable, me siento mal, no me siento merecedor, porque no me siento digno de estar delante de Dios. Y al final termino arruinando mi vida. Les decía que si esa es una área de debilidad, lo más probable es que volvamos a caer. Y esperamos a veces a que sea así, que tenga un problema y ocurra un milagro en mi vida para que haga desaparecer ese problema. Y me despierte al día siguiente sin tener el síndrome de abstinencia, si quería dejar de fumar, ni acordarme del tabaco, o si tenía un mal hábito, ya sin perseverancia, sin lucha, sino que se ha borrado de mi memoria y paso por encima sin ninguna dificultad, sin ningún tipo de esfuerzo. Pero muchas veces lo que ocurre es que hay que tener determinación, constancia, perseverancia y mucho esfuerzo para que las cosas cambien en nuestras vidas. No ocurren automáticamente, porque Dios no bendice vagos, ni pusilánimes, ni mediocres. Él lo que quiere es que tú cambies tu vida hacia la imagen de Jesús, pero el crecimiento requiere madurez, y esto implica esfuerzo. Las cosas que valen cuestan. Las cosas que nos regalan no las cuidamos, no las valoramos. Y en ese sentido también debemos entender que un cambio de valor en nuestra vida va a requerir de nosotros esfuerzo, y nos vamos a caer, y lo vamos a volver a hacer, y no hemos fracasado, porque la idea del proceso de aprendizaje se trata de progresar y saber lo que va a ocurrir, que si nos mantenemos constantes, si nos mantenemos perseverantes, volveremos a caer. Lo reconocemos, lo confesamos, pedimos perdón a Dios, nos levantamos y nos sacudimos el polvo y seguimos en la promesa, y seguimos determinados a cumplir aquello que le prometimos a Dios. ¿Caímos? Sí. ¿Y qué creíamos? ¿Que éramos perfectos? Hemos descubierto que no lo somos. Bienvenidos a la raza humana, y seguimos adelante y volvemos a caer, y vamos a levantarnos y nos volvemos a caer y nos vamos a volver a levantar. ¿Saben lo que ocurre? Que con el tiempo cada vez nos vamos a caer menos, cada vez con menor frecuencia, cada vez vamos a levantarnos más rápido,
cada vez más persuasivos, más perseverantes. Y hemos crecido en nuestra determinación y en nuestro propósito. Y esto es de lo que se trata. No que las cosas ocurran por milagro y de repente ya seamos personas nuevas y ya nuestro carácter se ha transformado. Somos amables, somos dulces, somos amorosos y todo esto. Ya no nos enfadamos, ni gritamos, ni pensamos egoístamente. Se trata de que vamos a ser sometidos a prueba y aprenderemos a tener paciencia, que tendremos que mordernos la lengua y tendremos que pensar hasta 10 o contar hasta 10 hasta antes de responder y adquirir el hábito de no explotar ante cualquier insinuación. Y muchas veces nosotros de forma visceral reaccionamos, decimos o hacemos cosas que después nos estamos arrepintiendo. Y es que normalmente las cosas las hacemos de bote pronto y contestamos o actuamos y no estamos usando el cerebro. Necesitamos apaciguarnos, necesitamos a la hora de contestar tener esa paz que nos puede derivar en no comprometernos y no tener más problemas. Y empezar a pensar y poco a poco cayendo, volviendo a caer, pero levantándonos cada vez. Vamos a adquirir un nuevo carácter, vamos a ser transformados en un nuevo hombre, en una nueva mujer, más a la semejanza de la gloria de Dios, y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos ama y quiere bendecirnos y quiere lo mejor para ti. Por eso, porque Dios es amor, cuando confesamos nuestros pecados, descubrimos que Dios es fiel, que Él nos perdona y nos limpia completamente. Yo concuerdo contigo, esto que hice está mal. No lo voy a disfrazar, no lo voy a justificar, no lo voy a intentar ocultarlo, no lo voy a presentar como otra cosa. Es un pecado, es algo que te ofende a ti, que me hace daño a mi prójimo y que me daña también a mí. Y confiésaselo, ponte de acuerdo con él y entonces solo tienes que creer y recibir con fe el perdón que Dios te ha dado la seguridad. Como dice Juan, escuchemos la Biblia. Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Me he encontrado con personas que tienen dificultad para aceptar el perdón de Dios, porque piensan que lo que hicieron es demasiado grave, más de lo que alguien me dice, es que tú no sabes lo que hay en mi vida. Y es verdad, no tengo ni idea hasta que me dicen de lo que me van a hablar. Y no me espanto de nada, porque sé de lo que somos capaces los seres humanos, de nuestra naturaleza, de qué estamos hechos. Y en ese sentido, pues me espero lo peor. También, muchas veces, no obstante, creo que hay gente, decía, que no llega a poder comprender que aquello que ha hecho, que es algo tan serio, tan grave, tan horroroso, casi los únicos en el mundo que han hecho eso pueden ser perdonados por Dios. Recuerdo a una mujer que me insistía en que lo suyo sí era verdaderamente grave. Y después de haber hablado largamente, ella me dice, es que no es justo, no me parece justo, alguien tiene que pagar por lo que yo hice. Y efectivamente, alguien pagó por lo que tú hiciste. Y ese alguien se llama Jesús.
Y esa es la clave del perdón. El perdón de Dios existe porque existe Jesús, porque Él ya pagó todos tus pecados. Sin eso no habría justicia de Dios, no sería justo ni sería fiel. Pero es en base de la justicia de que tu deuda ya ha sido cancelada, que Él puede perdonarte de la forma que Él lo hace. Dice el profeta Isaías 1:18, vengan, pongámonos de acuerdo, las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Esta es la promesa de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, por profunda que sea la mancha. No importa hasta dónde haya penetrado, por mucho que sea tu pecado, Él dice, yo puedo quitarlo y dejarlo tan limpio, tan limpia como la nieve recién caída. Qué oportuno, qué conveniente es la comparación. Para terminar, debemos admitir nuestras faltas a otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice Dios y vemos que Dios nos está marcando, nos está diciendo, el camino es por allá. Pero bueno, nosotros no le creemos a la Biblia y siempre estamos tratando de hacer las cosas a mi manera. Jesús te está dando la salida y no le hacemos caso. Y nos dice que esto es absolutamente esencial para que nosotros seamos sanados de la culpa. Dice el hermano del Señor Jesús. Escuchemos la Biblia. Santiago 5:16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Necesitamos tirarlo, lanzarlo, escupirlo, vomitarlo. Cuando tú tienes un problema, que has comido comida que está en descomposición, tu organismo, de forma natural, lo que quiere es arrojar ese alimento. No le pide permiso al cerebro, de forma independiente va y tira las cosas. Yo mentalmente no le puedo decir, como me siento mal, en 2 horas vomito, ¿no? En ese momento nuestro cuerpo nos está pidiendo que arrojemos, que quitemos eso que nos está intoxicando. Y la culpa, el rencor, el temor, son cosas que nos están intoxicando. ¿Por qué tengo que involucrar a otra persona en esto? ¿Qué es algo tan íntimo, tan personal? ¿Por qué no solo le confieso a Dios lo que hay dentro de mí? Y creemos que efectivamente, ¿quién más puede perdonar nuestros pecados más que Dios? No creemos en la confesión auricular ante un pastor, ante un sacerdote, o que Él pueda mediar entre nosotros. Pero no obstante, la Biblia nos declara que el pecado no solo levanta una barrera, un muro entre Dios y yo. Y esto es porque cuando nos sentimos culpables, tenemos malos hábitos. Queremos ocultar cuando hay cosas en nosotros que no nos gustan y nos estamos sintiendo acomplejados. Usamos máscaras, las cubrimos, las ocultamos sencillamente, las tapamos, disfrazamos nuestra apariencia. Y esto no es otra cosa más que mentir. Pretendemos que tenemos todo bajo control. ¿Qué tal? Todo bien. Cuando esto no es así. Negamos nuestros verdaderos sentimientos y juzgamos a los demás. Atención, los secretos que oculto son los secretos que me enferman.
Lo sorprendente es que cuando nos arriesgamos a ser honestos con otra persona, experimentamos un sentimiento de libertad que nos llega de otra manera cuando tú tomas el coraje, el valor de ser transparente. Y permítanme esta expresión que quizá sea desafortunada, pero es la que viene a mi mente: salir del closet, en el sentido de que ya no ocultar tu identidad, no ocultar tus sentimientos, sino mostrarte delante de otros tal cual tú eres. Lo que viene a tu vida es una sensación de libertad, de aceptación de ti mismo y de paz. Dios dice que este paso es clave, o el primer paso, para traer sanidad a nuestras vidas, porque hay algo terapéutico en esto, y es la forma de Dios que usa para liberarnos. A veces también tenemos una visión, yo creo, que de engrandecer el milagro, de espiritualizar las cosas y creer que mi sanidad, mi restauración va a venir de parte de Dios de una forma sobrenatural, y que Dios va a intervenir a través de una señal, de un milagro, de un ángel o algo así, cambiando mi vida. Y muchas veces la forma de actuar de Dios tiene que ver con las propias leyes que Él ha establecido. Y vemos en 2 de Corintios 5:20 que quienes ya se han entregado al Señor, que han reconocido a Jesús como su Salvador, se vuelven embajadores de Dios y de Jesús. En otras traducciones dice que son sus representantes. Entonces, siempre Dios se hace valer para llevar ese estímulo, para llevar ese bálsamo que las personas requieren por medio de otros. Y tiene que ver con procesos naturales. A veces nos habla y lo hace a través de una persona de la iglesia, o un cántico, o de su palabra escrita, que estaba ahí miles de años y de repente hoy cobra vida para mí y me habla y toca mi corazón y me hace entender cosas que me estaban ocultas. Y muchas veces Dios se ha hecho valer de otras personas que están a mi lado para traer consuelo a mi vida cuando Él ha querido consolarme, cuando ha querido darme esperanza, o saber que confiaba que iba a cuidar de mí. Lo hizo poniendo en el corazón de alguna persona que me ayudara económicamente. Y vemos a Dios a través de sus rostros, a través de sus manos, a través de cada uno de ustedes. Volvemos a reafirmar que somos embajadores, somos representantes de Dios y del Señor Jesús. Son pocas las experiencias en mi vida que, particularmente en temas de enfermedades serias, que recibí la ayuda económica de varias personas. Soy tan consciente en mi vida donde he visto la mano de Dios. Ha sido a través de actos producidos, protagonizados por ustedes, y estoy convencido, inspirados, aunque no lo supieran, fueron inspirados por Dios. Cristo me ha dado la fuerza a través de ustedes, por eso tenemos que contar con otros para permitir que Dios, de esa forma, sane nuestras heridas, quite nuestra culpabilidad. Volvemos nuevamente a referir Santiago 5:16. Necesitamos encontrar personas a las cuales nosotros podamos recurrir. ¿A quién se lo digo? Y ese es un tema delicado, porque evidentemente decírselo a una persona incorrecta no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava y añade más dolor al mío. Por eso, busquen a alguien en quien confíen, alguien que sepa guardar una confidencia, que se haya mostrado digno de la confianza
que vas a poner en él alguien que entienda el valor de lo que vas a decir, lo que estás haciendo, al abrir nuestro corazón y abrirse delante de él, y por tanto no te juzgue ni nos trate de una forma mala. Alguien suficientemente maduro para que no se sorprenda, no se escandalice diciendo, no me esperaba esto de ti, o cosas así. Y subrayo, alguien que conozca a Dios lo suficiente como para reflejar su misericordia y su perdón. Que te traten de una forma empática, amorosa, con confidencialidad, siendo dignos de lo que estamos diciendo y expresando amor y misericordia. ¿Cuándo hacerlo? Pues lo antes posible. Si todavía no estás listo, no están listos, no hay problema, está bien. Solo necesitan un poco más de dolor. Es que no han tocado fondo. Están mal las cosas, pero hay espacio para llegar cuando llegue el fondo. No se preocupen, estarán preparados. Las personas que se resisten, que están con problemas en el matrimonio y que alguien, en algún momento, alguien de la pareja dice, oye, ¿por qué no vamos a ver al pastor? ¿Por qué no buscamos un profesional? ¿Por qué no vamos con un consejero? Y responde, no, nadie tiene que saber, nadie tiene que conocer lo que nos está pasando. Esto lo resolvemos nosotros solos. Y están así años y años, hasta que al final ya no se resuelve y dice, mira, me voy. Y entonces, vamos al terapeuta, vamos con quien tú quieras. O sea, cuando tocas fondo, cuando ves que la cosa ya no tiene solución, entonces damos el paso que deberíamos de haber dado antes para ahorrarnos mucho sufrimiento. Pero pues somos así, ¿qué le vamos a hacer? Así que si no estás preparado, esperen el golpe. Cuando venga, entonces estarán preparados. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando doy este paso? Es que esta es la promesa de Dios. No es lo que yo opino, no es lo que a mí me parece. Dios se ha comprometido a hacer en tu vida cuando estés dispuesto a dar el paso. Y es que Dios perdona instantáneamente. Él no nos va a hacer esperar. El perdón es algo instantáneo. Es cierto que el crecimiento, la madurez, es un proceso que nos va a llevar toda la vida. El cambiar, el ser digno de confianza, es un proceso que requiere tiempo, pero el perdón de Dios es algo rápido. En el momento que yo confieso mi pecado, Dios lo perdona, se acabó. Él dice que lo arroja a lo profundo del mar para no tener de ello memoria. Nunca más, se acabó. Y lo pueden creer, al igual que crees que eres salvo por fe. En segundo lugar, perdona gratuitamente. No lo merecemos. No podemos hacer nada para conseguir que Dios nos perdone. Porque es un regalo gratuito, es un don, es algo que alguien hizo a nuestro favor, no pidiéndonos permiso, ni porque nosotros fuéramos buenos, sino porque nos ama. Perdona completamente. El tercer punto. Dios perdona completamente. Se acaba. No tenemos por qué seguir arrastrando con ninguna culpa. Una vez que lo hemos confesado, o crees o no crees en Dios.
Pero si le crees, tenemos que aceptar que el perdón es absoluto. Y ese perdón ya está enterrado, como decía, en lo profundo del mar, donde no llega absolutamente nadie, donde ya no hay forma de recuperarlo, donde Dios ya no lo va a traer a la memoria. Y comento en tono de broma que Dios tiene Alzheimer y lo sustenta este versículo que dice, está en Hebreos 8:12. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mi Dios amado, te damos infinitas gracias que este domingo 13 de noviembre nos está señalando por dónde es la ruta. Vimos en el ejercicio anterior la necesidad que tenemos de anotar, de empezar a escarbar todos esos recuerdos que quizá muchas veces los tenemos inhibidos para poder desintoxicarnos de estas culpas. Y hoy nos dices la importancia de confiar en alguien de la iglesia que nos pueda escuchar, que sea amable, que sea misericordioso y que nos dé aliento. Mi Dios, quítanos esta soberbia, danos humildad para empezar a trabajar en nuestro ayer, en nuestras culpas y empezar a tener una vida digna como tú nos la ofreces, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.